poner el sistema de auricular. A ver. A ver, ¿me Ahí escuchás mejor? estamos. No, ahí te escucho perfecto. Bien, ¿se escucha bien? Si no, voy a buscar mis auriculares. Pero no, yo generalmente hacía sin auriculares. No, yo te explico. El mío es por el celular, que el sonido no es del todo perfecto. Ah, Si no, bueno. prefiero un poco sin auricular porque después me siento sordo. Pero bueno, ya lo voy a superar. Pues, tema de terapia. Bueno, perfecto. Iniciamos hoy nuestra reunión en Café con Penalistas. Hoy tenemos a la destacada especialista, la doctora Karina Chávez. Muchos posgrados, realmente nos apabulla. Yo el que vi es una exposición reciente en Rosario. Ah, Que no sí. hace, sí, Estuvimos en Rosario. Colegio de Abogados de Rosario, sí. es el Colegio de Abogados de Rosario, que ahí leí una linda mención que te hacían por tu exposición. Así que eso está dentro de lo más reciente. Después, antes de comenzar hoy a hablar de la temática que tenemos preparado, ahí a tu gusto, de los distintos cargos y cursos, el que tú desees, Karina. Yo respetuoso de eso. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de con respecto a los jóvenes, el derecho procesal penal juvenil, cómo se resuelven los conflictos y también las formas alternativas que existen Claro. en esta temática. Tiene que tenerse en cuenta también que dentro de las nuevas corrientes doctrinarias, las que más están en boga como las alternativas de resoluciones en los conflictos de los jóvenes, está una alta incidencia de que los jóvenes que ingresan a distintos programas tienen bajo nivel de reiterancia en comisión de ilícito. Así que eso muestra, más allá de las desconfianzas de algún sector social, las bonanzas que tiene este sistema. Nadie mejor que Karina para que sepamos un poco cómo es el sistema, después cómo se implementa y después una clara referencia también a las formas alternativas al conflicto penal juvenil. Así que te escuchamos y también vamos cambiando ideas en Dale, el desarrollo de tu exposición. Te dale. escuchamos, Karina. Dale. Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias por convocarme a tu espacio, porque la verdad que está bueno poder informar acerca del proceso penal juvenil, como vos decís, de los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes, porque a veces muchas personas, viste, surge la pregunta, pero ¿por qué un menor se va tan rápido, entra por una puerta, sale por otra? Y la verdad que no es tan así. Para los que estamos imbuidos en lo que es la justicia juvenil, no resulta tan así. Primero que nada, me gustaría hacer la distinción para aquellos que hacen mayores, o por ahí muchos de tus oyentes no se dedican a la abogacía. Tenemos dos grandes franjas. Están los imputables y los que son inimputables. Nuestra franja de punibilidad es 16 años. Viste que en otros países se escucha como en Inglaterra, que son 10, o en Estados Unidos, que es también muy bajo. Bueno, en nuestro país es 16. Todo lo que esté por debajo de los 16, los chicos que tengan por debajo de 16, son inimputables. Es decir, pero vos me dirás, ¿qué pasa si un chico de 14 comete un robo de un celular? Por supuesto que se le puede imputar ese robo. Lo que pasa es que no se le puede reprochar penalmente. Y esa es la diferencia con el de 16. Bueno, supongamos que el de 16 comete un hecho, un robo de un celular. Bueno, ¿qué pasa con ese chico? Supongamos que tiene muchas entradas como inimputable. Bueno, el juez, que va a ser un juez especial, porque los adolescentes tienen esto, la especialidad de la justicia. Tienen un juicio a futuro que se llama o se denomina especial. Ese juez que va a recibir o se va a enterar de la noticia de este joven que ha caído nuevamente, quizás después de muchas inimputabilidades, va a mirar de qué se trata el hecho, pero también no va a prestar atención solo al hecho en sí,
sino también al contexto. ¿Por qué es que este joven tiene tantas situaciones de riesgo quizás cometidas como inimputable, y obviamente donde no fue institucionalizado o se lo entregaron inmediatamente a la madre, y ahora vuelve a colocarse en una situación donde sí se le va a poder reprochar esto penalmente después de una investigación que obviamente pruebe que fue el autor? Lo primero que va a hacer el juez, si decide su internación, su institucionalización, porque acá es la diferencia. ¿Qué pasa si el juez dice, quiero que vaya a un centro de régimen cerrado? Y obviamente la policía lo detiene. ¿Dónde va este joven? ¿Va a una comisaría? No. Los adolescentes no pueden ser alojados en comisarías. Eso está prohibido. Recordarás aquel precedente Bulacio, donde la Argentina fue de alguna manera castigada internacionalmente. Bueno, los niños, los adolescentes, digo niños porque para la convención toda persona que tiene menos de 18 se denomina niño, pero ese adolescente que el juez ha determinado que debe ser institucionalizado, no va a ir a una comisaría, va a ir a lo que se denomina el CAD. ¿Qué es el CAD? Es el Centro de Admisión y Derivación. Ese centro de admisión y derivación va a hacer un estudio, una suerte de socioambiental. Le va a informar al juez con quién vivía este chico, si estaba escolarizado o no, si tiene alguna problemática de drogas, si tiene alguna problemática conductual o, por qué no, alguna problemática que está referente con lo neurocognitivo. Porque debo decir, Augusto, que lamentablemente los chicos, estamos recibiendo muchos chicos que tienen problemáticas importantes de droga. Y esto trae a veces consecuencias neurolingüísticas, neurocognitivas, y entonces todo eso es lo que de alguna manera el CAD, a través de trabajadores sociales y psicólogos, va a ser como lo que se denomina un informe de guardia, para llevarle esa información al juez. Pero también están los delegados inspectores. Los delegados inspectores son licenciados, algunos trabajadores, psicólogos, que vienen por parte del Poder Judicial. Es lo que yo denomino los ojos del juez en el expediente tutelar del niño. Ellos también van a ir a visitarlo y van a hacer ese primer informe de guardia. Una vez que se tiene ese informe de guardia, se lo envían al juez, porque debemos saber también que al adolescente, al igual que un mayor, va a tener una causa, donde ahí se va a regir todo lo que se refiere a su situación procesal. Pero paralelamente, a diferencia de lo que ocurre con un adulto, el menor tiene lo que se denomina un expediente tutelar, que no es un legajo común, porque a veces dicen, bueno, esto del expediente tutelar es como el legajo de embargo. No, al contrario, es una pieza fundamental para el menor porque a futuro, si va a juicio, va a servir a los efectos de que el juez, que el tribunal, mejor dicho, se expida en lo que después les explicaré lo que es el artículo 4. Bueno, ya le llegó ese informe al juez. El juez lo lee y va a decidir. ¿Qué puede llegar a decidir el juez? Que nuevamente se lo entregue a los padres o a otro referente, un tío, un abuelo, bajo ciertas pautas. Quizás que retome la escolaridad, que haga un tratamiento psicológico, o por qué no un tratamiento ambulatorio de drogas. Pero también puede decidir lo peor para ese joven, que es la institucionalización. Él decide que ahora se va a quedar en un instituto para hacer las pruebas mínimas y necesarias. Justamente la Convención de los Derechos del Niño, porque debemos decir que nosotros tenemos el decreto ley 22278. Este es el régimen de penal de la minoridad que tenemos nosotros actualmente, pero que lo vamos ayornando con con los preceptos estipulados en la convención. Y la convención, ¿qué dice? Que si un juez tiene que encerrar a un chico, privarlo de su libertad, siempre tiene que ser la última ratio y por el periodo más breve que proceda. Es decir, señor juez, si usted lo tiene que encerrarlo mínimamente para hacer las pruebas, quizás para poder evaluarlo por el cuerpo médico forense, a ver qué grado de compromiso tiene con las drogas, o quizás también evaluarlo, ¿por qué no?, desde lo conductual, y también, ¿por qué no?, ayudar a su familia, porque quizás este joven no tiene, digamos, una puesta de límites, y no tenemos afuera referentes que están ejerciendo digamos, su rol maternal o paternal, y entonces hay que hacer un trabajo conjunto entre la familia y el joven. Eso
es lo que se denomina en el decreto ley, el artículo 3, la disposición tutelar. Es decir, el juez dispone dónde ese niño va a ir. Por eso se habla de ese poder tan grande que tiene el juez de menor. Porque vos imaginate que él decide si ese niño vuelve con los padres o va a ser institucionalizado de acuerdo a lo que él observa. ¿Dónde lo va a institucionalizar? Bueno, de acuerdo a la edad. Si tiene 16, va a ir al Instituto San Martín. Pero si tiene más de 16, va a ir a lo que se denomina el Instituto Manuel Roca o Agote. ¿Sí? Esos son los dos institutos que tenemos en la capital. Es decir, una nueva diferencia. Que los mayores van a cárceles, los jóvenes van a estos institutos de menores, que para mí igualmente son mini cárceles, o sea, tienen otro régimen. Ellos dentro del centro de régimen cerrado, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden volver a retomar esa escolaridad perdida, obviamente reciben visitas de sus familiares, tienen espacios terapéuticos, pueden llevar a cabo distintos tipos de talleres, de artería, artes plásticas, digamos, para ir forjándose quizás en un oficio, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué pasa en la causa? Mientras tanto, en la causa, obviamente, el juez, al igual que el mayor, lo va a indagar 24, 48 horas. ¿Él va a tener defensa al menor? Sí, obviamente. Tiene derecho a tener un defensor oficial, al igual que el mayor, que se lo provee el Estado, salvo que él quiera poner un defensor particular. Pero a diferencia del mayor, va a tener la defensora pública de menores, que es la única parte que lo va a acompañar durante todo el proceso, en la instrucción, en la etapa oral e incluso en recursos de casación y podemos llegar hasta la corte, ¿sí? Porque las otras, digamos, los otros personajes o las otras partes van a cambiar cuando pase la etapa oral si es que este joven llega a juicio oral, ¿sí? Bueno, le toma la indagatoria al juez, obviamente va a tener, si él quiere la entrevista previa con su defensor para establecer la estrategia, y mientras tanto la defensora de menores, ¿qué va a hacer? Bueno, la defensora de menores va a trabajar en el expediente tutelar para ver si le puede pedir la libertad o quizás algún otro tipo de derivación. ¿Y dónde podría ser ese tipo de derivación? Y bueno, si el cuerpo médico me dice que el chico tiene una problemática importante de drogas, pero que puede hacer un tratamiento ambulatorio, yo lo que le voy a pedir al juez es que no lo deje en el instituto de menores, que en realidad lo derive a una comunidad terapéutica para que ya empecemos a trabajar sobre su verdadera problemática. Quizás no es la droga, quizás es una cuestión de vínculos, entonces tenemos que trabajar sobre lo conductual u otras cuestiones. En ese caso, la Defensoría de Menores podrá pedir su derivación a una residencia educativa. Tanto la comunidad terapéutica como la residencia educativa son lugares donde el joven, el tiempo que ahí se le va a contabilizar al momento del cómputo como día de internación, día de detención, ¿sí? Pero, a diferencia del instituto, que no pueden abrir la puerta e irse, porque es un centro de régimen cerrado, acá, si bien la residencia educativa y la comunidad terapéutica son lugares de libertad restringida, el joven puede abrir la puerta e ir. Es decir, hacer abandono de la comunidad terapéutica o de la residencia, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué pasa en la causa penal? Bueno, supongamos que el juez de indagatoria va a tener igual que el mayor, 10 días para resolver si lo procesa, si lo sobresee o si dicta la falta de mérito. Falta de mérito, envía a hacer nuevas pruebas porque, digamos, no hay mérito para sobreseer o procesar. Si lo sobresee, bueno, ¿qué puede ser? Por ahí lo sobresee porque no cometió el hecho. Pero en ese caso, más allá de que sobresea, al igual que pasan los inimputables, puede ocurrir que el juez advierta, está bien, lo voy a sobreseer, pero este chico está con mucha problemática de droga, de cuestiones. Ahí, más allá de que lo sobresea, le resuelva el procesal, hablando vulgar, el juez no le suelta la mano. Puede darle intervención al Consejo de Derechos Niños y Adolescentes, que es un organismo de niñez, para que atienda esa problemática que más allá que lo sobreseyeron por el hecho, el juez se da cuenta que el joven se está poniendo continuamente en situación de riesgo, para que pueda resolver esa situación, ¿sí? ¿Qué pasa si en realidad lo procesó? Otra diferencia. En el caso de los menores, no se aplica la prisión preventiva con los mayores. Viste que los mayores se los procesa con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Bueno,
En el caso del menor, se lo procesa. Se aplica el artículo 315 del Código Procesal Penal. Porque acá la medida de privación de libertad del joven es diferente al mayor. El juez entiende que lo aloja ahí para de alguna manera ir trabajando todo lo que tiene que ver con la cuestión asistencial. Esta falla que él nota que continuamente lo coloca en esa situación de riesgo o en una nueva comisión de delito. ¿Sí? Bueno, dicta la prisión preventiva, termina, digamos, con lo que se refiere a la instrucción, y lo que hace es inmediatamente requerir el fiscal. La defensa va a ser igual que en el caso del mayor, puede ofrecer excepciones o decir que se eleve, y eleva la causa a juicio. Cuando eleva la causa a juicio, ¿cuántos tribunales orales hay para menores? Augusto, hay solo 3 para toda la ciudad. Imagínate lo abarrotado que están los tribunales orales. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en el tutelar? ¿Qué le pasa a la asesora de menores? Bueno, a la asesora de menores, que son 4 asesoras de menores para toda la capital, son 4 defensoras, va a mirar el expediente, va a estudiar el expediente, pero también lo va a entrevistar al chico, porque también es importante el derecho a ser oído de ese joven. Porque, a ver, yo como asesora de menores no puedo decir, o mi defensoría no puede decidir, bueno, como vimos que tenés problemas con las drogas, te vamos a mandar a una comunidad terapéutica, porque quizás el chico no tiene voluntad de hacer tratamiento, y si no hay voluntad de hacer tratamiento, empezamos mal, porque lo vamos a mandar a un lugar donde el chico no va a acatar. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es tener una entrevista con el joven, dialogar con él, decirle cuáles son las posibilidades, dialogar con la familia o con los referentes, y a partir de ahí hacerle una propuesta al juez. En el caso de los menores, a diferencia de los mayores, no se pide la excarcelación. Eso es un instituto de mayores. Casi siempre los abogados que no hacen minoridad cometen el error de, en lugar de pedir la externación o el egreso del menor, hablar de excarcelación. Ese no es el instituto correcto. Acá lo que se pide, y se pide no en la causa, se pide en el expediente tutelar, es la libertad del joven, la externación, el egreso o quizás la derivación. ¿Qué puede pasar? Que el juez decida sí liberarlo y lo envía a la casa, o sea, lo egrese bajo la responsabilidad de sus padres o de algún referente, bajo pautas. Que continúe estudiando, que haga el tratamiento, en fin, las pautas que él crea convenientes para ese caso puntual. Pero puede ocurrir, o que dé la derivación a los lugares que dijimos antes, pero puede ocurrir que el juez diga, no, es muy prematura la libertad de este chico, que continúe. Entonces llega a juicio oral estando internado. Llega, que es lo que a vos te interesa, posibilidades tiene el joven en el caso del juicio oral. Bueno, ni bien llega, se lo notifica del nuevo tribunal y del nuevo defensor y de quiénes son los fiscales, porque aquí cambia todo, cambia el juez. Él en instrucción tenía un único juez, ahora va a pasar a tener 3. En instrucción tenía un defensor, en tribunal oral cambia el defensor y cambia el juicio técnico, le va a explicar las posibilidades que tiene frente a esto. ¿Por qué? Porque el tribunal le va a dar un periodo a las partes, al fiscal, a la... Podemos ir hablando las posibilidades antes de llegar a juicio respecto de eso. Que vuelvo a repetir, puede ser que esté institucionalizado o puede ser que esté en libertad. ¿Y qué posibilidades tenemos ahí? Y bueno, puede ser que el chico reconozca el hecho y entonces en lugar de ir a un juicio oral, un debate oral que implica el tránsito de testigos, de la víctima, etcétera, él diga, no, me quiero hacer cargo. La verdad que es como dice la descripción del requerimiento, yo robé ese celular, supongamos, así que me quiero hacer cargo. Entonces firma lo que se denomina el juicio abreviado, que también lo hacen los mayores. La diferencia que tenemos acá es que en el caso de los menores nos vamos a tener que fijar si ya cumplió los 18, porque si cumplió los 18 y es la única causa que tiene,
y viene con una buena evolución satisfactoria, ya sea dentro del instituto o en el afuera, podemos ofrecerle al fiscal, tanto la defensa técnica como la defensoría de menores, que firmemos todo lo que denominamos nosotros vulgarmente acá, en la cocina judicial, firmemos un combo. ¿Qué es un combo? Bueno, el fiscal, nosotros le ofrecemos al fiscal que él se va a hacer del hecho, pero que él a cambio nos tiene que dar una pena razonable, siempre respetando la suerte de informe completo. Sería bueno que pudiéramos agregar el tema del artículo cuarto. Y lo cuarto, resolver el artículo cuarto. Bueno, el artículo cuarto es que cuando a un joven lo declaran responsable, a diferencia del mayor que lo pueden condenar o absolver en un juicio, a un menor tiene como una primera etapa de declaración de responsabilidad. Y si ya tiene la mayoría de edad y tiene el periodo de observación en la ley, que es esto que tenemos del expediente tutelar, observación durante un año, el juez va a poder resolver si lo absuelve o lo condena. Pero ojo, no lo absuelve o lo condena por el hecho, si ya fue declarado responsable. Lo absuelve como un premio, como un beneficio, como un derecho que adquirió ese menor por tener una buena evolución, por haber cumplimentado lo que el juez le pidió allá a lo lejos cuando recién lo internó o lo dejó quizás en libertad. Entonces, dentro de ese juicio abreviado podemos agregar la resolución, la absolución o una condena reducida. ¿Pueden los menores hacer suspensión de juicio a prueba o probation como hacen los mayores? Sí, lo pueden hacer. Lo que pasa es que la diferencia que va a haber en el caso de los menores es que supongamos que ese chico tiene solo esa causa, ya tiene 18 años y viene cumpliendo con todas las cosas que le pidió el juez. Bueno, en ese caso, directamente, ¿qué va a hacer el juez? Va a fijar la audiencia, vamos a ir a la audiencia, lo va a escuchar a él quizás a veces está la víctima presente para obtener la reparación material, a veces los chicos, más allá de que no es obligatorio, porque vos sabés que la suspensión de juicio penal no implica reconocimiento del hecho, el chico a veces gira y le dice, y ya que está acá la víctima, le quiero pedir disculpas. Y por ahí la acepta la víctima. Hay muchas víctimas que quizás es tan ínfima la reparación que directamente ni la vienen a buscar. Entonces el tribunal, si la víctima no quiere la reparación, la tiene presente. Y en ese caso le concede la suspensión de juicio a prueba, porque hay obviamente anuencia de la fiscalía, pero no le pone las reglas del 27 bis. Viste que en los mayores a veces les ponen reglas, fijar Sí. domicilio, control de patronato, ir, no sé, hacer horas en Cáritas. Bueno, en el caso del menor, las reglas del 27 bis se van a dar por suplidas. Por eso acá se denomina a esa suspensión de juicio a prueba retroactiva. Los menores hacen la probation retroactiva. Es decir, el juez va a tomar para dar por suplidas la regla del 27 bis, la observación tutelar que él tuvo. Viste que durante un año lo estuvo observando quizás en libertad, mandándole los delegados, que al principio yo les expliqué que son los ojos. Bueno, entonces mira el expediente tutelar y dice, ah, perfecto, aprobaste el secundario, que lo tenías incompleto cuando empezó esta causa, estás haciendo un tratamiento psicológico, veo que estás haciendo tal oficio, lo escucho un poco. Esta importancia de oír al menor, de no pasar por encima el artículo 12 de la Convención, que tan importante es, ¿qué tienen ellos para contarnos, para decirnos? Ve esa capacidad reflexiva en él, esos indicadores de responsabilización y automáticamente la concede. Extingue la acción penal y lo sobresee y la causa se terminó ahí. Se comunica obviamente para futuro, se le da un certificado y el joven se va con un certificado. ¿Qué otra posibilidad podemos tener? Bueno, hemos tenido, debo decir que lo que se llama la conciliación. Hace poco empezamos a trabajar, a ver, hace poco digo porque no tenemos a veces causas tan robo de empanadas o robo de pizza o quizás tan, digamos, de entidad tan escasa el delito, pero ha sucedido, nos ha sucedido hace poco, por ejemplo, una estafa común que se sientan en un bar, comen o meriendan y se levantan y se van sin pagar, el paga Dios. Bueno, en esos casos
hemos apelado a la conciliación. La conciliación, ¿qué significa? Bueno, digamos, hay como una suerte de, la defensa técnica es la que toma el bastión, porque nosotros no tenemos facilitadores, es decir, personas que a la víctima hagan el encuentro, los círculos famosos que hay en el afuera, que hay en España y que tanto se hablan, digamos, los encargados como si fuesen mediadores, para ponerlo en alguna denominación. Entonces acá es como que el que hace la facilitación de ese diálogo de la víctima con el imputado es la defensa técnica. Entonces comienza a hablar con la víctima y le dice, mirá, este chico que se sentó en tu bar y se comió las empanadas y se fue sin pagar, quiere pedirte disculpas, quiere hacerte la reparación material, vos lo, digamos, ¿permitirías que hiciéramos una audiencia, hiciéramos gráfico, todo eso? Y la víctima dice que sí. Entonces la víctima inmediatamente se presenta un escrito al juez poniéndolo en conocimiento que ha habido conversaciones con la víctima, que la víctima presta su anuencia para venir a una audiencia, obtener la reparación material, pero también esto que tan importante es para el chico, pedir las disculpas, ¿no? Y entonces inmediatamente el juez fija la audiencia y a esa audiencia vamos todas las partes. Y acá es donde de alguna manera hacemos uso de lo que tanto nos marca la última observación general dictada por el Comité de los Derechos del Niño. Vos sabés que el Comité de los Derechos del Niño saca observaciones que van haciendo señalizaciones. Y la última, una de las cosas que recalca, es la posibilidad de que para los chicos, de que, digamos, ahondemos en estos temas de resolver los conflictos alternativamente, no llegar a juicio, no estar imbuidos en lo judicial si podemos hacerlo por estos medios alternativos como es la suspensión, como es la conciliación. Sobre todo porque el Código Procesal Penal Federal lo establece en el artículo 22 y 34. Esto de establecer la armonía entre las partes, de que se siente la víctima, el ofensor, dialoguen, se comuniquen, pida disculpas, haya una reparación material. Eso sí. Sí, ahí te quería preguntar, disculpa, Karina, es en el tema de la conciliación penal. Esto es un tema muy técnico, doctrinario y hay muchas opiniones. La conciliación penal, ¿quién es el titular de la acción? Bueno, no, sigue siendo el fiscal. El tema es, ojo, ojo, porque no es a cualquier delito. Es a los delitos con contenido patrimonial, que no haya gravísima violencia, o en el caso de los delitos culposos, que no haya resultado muerte o lesiones gravísimas. Te quiero decir que tuvimos un caso acá en el Tribunal Oral de Menores 1, donde se intentó conciliar el tema de un abuso sexual simple entre primos. Obviamente la fiscal dijo que no, porque no estaba contemplado en la ley es muy clara, el artículo es muy claro, dice los delitos dolosos son tales, contenido patrimonial. Sin embargo, el tribunal, vos sabés que aceptó la conciliación y dijo que sí. Más, obviamente escuchó a la víctima dijo que sí, que estaba de acuerdo, que había dialogado, que era un hecho que había ocurrido hace mucho, que ahora el primo no lo ve, no la volvió a molestar. O sea, se la escuchó bien a la víctima. El tribunal le hizo muchas preguntas. Nosotros digo, la Defensoría de Menores, llevamos un informe retrospectivo donde mostramos que este joven hoy tiene como 25 años, rehizo su vida, tiene su familia. O sea, ¿cuál sería el sentido de abrir un juicio más allá de el delito, ¿no? Yo no dejo de soslayar la entidad. A cabo un juicio de una persona que lo cometió. Tenía él 16 años y la chica creo que era muy chiquita, 11, ponele. Bueno, el tribunal dijo que sí. Sin embargo, llegó a la casación y no tuvimos recepción en la casación. La casación lo revocó, hizo lugar a la fiscalía y devolvió la causa diciendo que van a tener que hacer o juicio digamos, los cánones comunes. ¿Qué pienso yo de esto? Pienso que al igual que pasa en ejecución, Augusto, al igual que pasa en casación, no tenemos salas especiales. ¿Qué significa salas especiales? No tenemos jueces especiales, porque a veces llegan causas a la casación o a ejecución, que se trata justamente de chicos que cometieron los hechos siendo menores de edad,
y no es que, no voy a decir que los jueces desconocen la materia, no hay ignorancia, pero no hay elasticidad de pensamiento, ¿entendés? Porque vos fíjate cómo este tribunal, muchos de los tribunales actuales, el TOM 1, el TOM 3, están con nuevas conformaciones, con jueces que vienen, yo los llamo de mente abierta, vienen a innovar, pero no a plantearnos cosas raras, vienen a plantear lo que es la adecuación de los estándares internacionales a una ley o a un decreto ley que es de la época de la dictadura. Esto de entender cuáles son los preceptos internacionales que nos indica la convención y que hay que aplicarlos. Y las observaciones tras una, dictadas por el comité, siempre rigen lo mismo, ¿no? Tenemos que tener por delante, hacer ponderante el interés superior del niño. El juez debe tomar la decisión, pero teniendo en cuenta que esa decisión tiene que ser la satisfacción máxima de los derechos de este joven. Más allá de que sea grande y no perder de derecho siendo fundamental. Juicio o el juicio abreviado, etcétera. Hola, ¿está ahí? ¿Estoy? Bueno, ahí estaba también teniendo presente la titularidad de la acción, es un tema bastante discutible. Algunos opinamos en este Hola. Decía Karina que en ese tema de la titularidad de la acción, sí, ahí en la titularidad de la acción, en la conciliación penal, mucho. Y es algo que se dio a Bellón. Era también un tema de la discusión de Augusto. pero se venían las recomendaciones de los fiscales que tenían que escuchar a la víctima y seguir de alguna forma a la víctima. O sea, el fiscal considere que en un sentido negativo no se haga lugar a una... a mí también. Bueno, espero puedan escuchar lo que estamos tratando de hablar con Karina en este momento, es de pensamiento. Digamos, dentro de las innovaciones más importantes. Que no le robar el conflicto no está escuchando a Karina, la víctima. Pero, el conflicto es de la víctima y ella decide si sí o si no. Vos fíjate cómo ahí la fiscalía se estaba arrogando el decidir por la víctima, decir, no, es un abuso sexual, no podés conciliar. Cuando la víctima decía, a ver, hace un montón de años que no lo veo, él tiene su familia, está trabajando, no cometió nuevos delitos, ¿por qué voy a pedir un juicio por esto? A veces la fiscalía, como vos bien decís, se arroba el conflicto, se lo roba la víctima y tiende a ser, viste, esta justicia, insistir en esta justicia cuando la víctima le está diciendo, hasta acá llegué, quiero acá me quedo, quiero la conciliación. No. Bueno, para seguir... Pero yo coincido, ahí te interrumpo en lo último de dónde vas. Yo lo que noto en como se dio la suspensión de juicio a prueba, la conciliación penal y otros institutos innovadores, es que muchas veces el Ministerio Público se arroga todas las facultades en el tema de la titularidad de la acción y como es un detalle que tengo que recalcar cuando hablamos de conciliación penal, excelentemente dijo Karina, que hace a cuestiones patrimoniales. Recién nos explicaba en una situación de abuso que no tiene nada que ver con lo patrimonial. Lógicamente, por ejemplo, en los temas de delitos de amenazas, donde no es algo patrimonial, pero también donde las partes llevan un acuerdo, un pedido de disculpas, y se quiere a eso ponerle una reparación económica medianamente simbólica para cumplir pautas legales. Y el Ministerio Público se arrogaba, bueno, esto no es una que no, pero
exacto, sí, sí. manejando la lógica jurídica, un poco tomando tu expresión de jueces con mente más abiertas, liberales del sentido sustantivista, ¿no? Claro, tal cual, como vos decís. Desde un procesalismo más amplio, más de elasticidad. La elasticidad es una situación y que situaciones de los mayores ameritan que se evalúen. Tenemos problemas con la conexión. A ver. Bueno, ahí, bueno, esto era en esta famosa normativa procesal, ¿no? En la que ustedes trabajan, que es de la época del proceso, ¿no? O sea, tiene ya más de 40 años. Y siempre se habla de que esto hay que reformarlo, que es una vergüenza, pero sigue la misma normativa y pauta. Entonces, es un buen momento, especialista como vos, que nos diga, y bueno, yo realmente les digo que para mí hay que cambiar por lo menos 3, 4 ítems para renovarlo, esto porque estamos hablando de 1979, o sea, 1980 aproximadamente, y pasó casi una vida, ¿no? Más de 40 años, y teóricamente, más 25, inciso 22 de la Corte Suprema, los tratados internacionales, pero normativamente no lo tenemos actualizado, ¿no? Entonces, ¿vos qué considerás que debe, además de renovar todo, ¿no? Que me vas a decir eso, estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo sustancial que cambiarías? Bueno, fundamentalmente, Augusto, no lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acordó en 1999, 2002, de prisiones perpetuas. Cuando revisó las prisiones, lo primero que dijo es, a ver, castigo a Argentina, primero porque le está dando prisiones perpetuas a menores de edad. Y esto no puede hacerse. Esto va en contra de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Y lo segundo que nos dijo es, a ver, tienen que adecuar ese régimen de la minoridad a los estándares internacionales. Es decir, nos mandó a hacer un régimen penal juvenil nuevo. Vos sabés perfectamente que hay países como Brasil, Honduras, que tienen el propio código de niñez. Nosotros deberíamos dictar un propio código de niñez, porque ¿qué estamos haciendo? Una suerte de sui generis con los mayores. Hasta acá, como continuamente estamos emparchando la situación del menor con cosas del mayor, con cosas de la convención. Es urgente. Es más, te digo, Augusto, la Corte Interamericana ahora en septiembre del 2022 volvió a revisar para ver si la Argentina había adecuado su régimen y no lo hizo. Entonces la volvió a sentenciar como diciéndole, ¿qué esperan para adecuar? Bueno, no sé si es falta de voluntad política. Lo que pasa que es todo un tema, porque mucha gente en que se baje la edad. ¿Entendés? Estamos ahí con... Todo el mundo piensa que se baje la edad. Y lo correcto no es bajar la edad, porque eso no va a bajar la violencia o la criminalidad. No pasa por ahí, pasa por realmente dictar un código de niñez. Acá hace un rato decían, en Colombia existe un código. Exacto, en Colombia, en Brasil, en muchos países tienen un código de niñez. Y eso es lo que tenemos que dictar. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones básicas que nos dice la Convención. ¿Qué nos dice la Convención? ¿Prisiones perpetuas para los niños? No. ¿Para los adolescentes? No. ¿Por qué? Porque eso se da de narices con lo que te pide la Convención, que resocialices al joven para que pueda reintegrarse a la sociedad. Si vos le pones una pena indeterminada,
no se podría resocializar. Y además porque la Convención sostiene que las penas no tienen que ser altas, elevadas cuando se tratan de adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente juega la menor culpabilidad, la inmadurez emocional. Un joven está en pleno desarrollo de crecimiento. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que trabajar con él para hacerlo recapacitar, que tenga capacidad reflexiva, indicadores de responsabilización, que termine el colegio, que tenga. Entonces, la Argentina está castigada por esto, por colocar prisiones perpetuas. ¿Ahí se escucha? Está castigada y Escuchando, está, sí. y, y además la adecuación del régimen penal juvenil lo tiene que hacer. Y como te dije, la Corte Interamericana recientemente, en septiembre del 2022, ha sacado un informe donde le dice que todavía no ha cumplimentado aquello que le indicó en mayo del 2013. Así que fíjate si no tenemos que hacer un Ok. cambio urgente. Sí, realmente lo que vos decís es preocupante. Cada vez que ocurren hechos violentos donde participe un menor mayor, siempre se habla del tema de la imputabilidad, ¿no? Bajar la imputabilidad, pero más allá de bajar la imputabilidad, la cuestión es que no tenemos un régimen procesal penal juvenil adecuado para el 2022, 2024, o sea, cuando saldría una ley, si voy ingresar un proyecto. Y No eso es sé, preocupante, ¿no? Porque seguimos con algo de 1980 y tal lo cual. criticamos, pero no lo solucionamos. Tal cual. Mira, te voy a decir algo para que no quede inconcluso. ¿Ahí se me escucha? Hoy no sé Sí, por qué tengo. perfecto. Sí, sí, Habíamos hablado de que hay oportunidad de hacer una suspensión de juicio a prueba, una conciliación, juicio abreviado también pueden ser en los mayores, y además llegar al debate, que esto no quiero que quede inconcluso. En un sí, debate, un menor que puede obtener, obviamente, la absolución por el hecho o quizás lo declaren responsable de sí. declaración de responsabilidad. ¿Todo se termina ahí? No. Habrá que ver si ese menor tiene la edad adecuada para que el juez decida si es necesario o no penarlo. Esta es una diferencia con los mayores, que todavía siendo menor de edad tenés esta suerte de derecho que te da este decreto ley, que dentro de todo, bueno, le da un derecho al chico, donde el juez, como te dije, por eso te dije que era tan importante el expediente tutelar, que no lo tomemos a la ligera como si fuese un incidente de embargo. No, es la pieza clave en el juicio, porque de eso va a depender. El juez ahí se va a fijar un montón de cosas. Si tiene una familia continente, si el chico avanzó, si la escolaridad, si hizo el tratamiento que él indicó en algún momento. Y de eso va a depender que él lo absuelva. Vuelvo a repetir, no lo absuelve por el hecho, lo absuelve por el comportamiento posterior. O en el peor de los casos, que lo condene. Pero no lo condena igual que un mayor. Lo condena en forma reducida, como si se tratara de la tentativa. Por ejemplo, si se tratara de un robo a un poblado banda, un mínimo, no le aplicaría 3 años, le aplicaría 1 año y 6. ¿Es automático esto para todos los jueces? No, porque también el juez tiene el poder discrecional de decidir si él lo va a condenar 1 y 6 o por ahí le pone 1 y 8, en fin. Lo que sí tiene que quedar en claro que cuando un juez de menor aplica, tiene que condenar a un joven, no lo tiene que hacer en forma retributiva, o sea, no lo debe condenar para castigar. Tiene que condenarlo y si lo tiene que condenar y no hay otra que condenarlo, lo va a hacer como medida socioeducativa. Es decir, la pena que él le va a colocar es a los efectos de lograr finalmente esa resolución, esa resocialización que se puso en camino cuando empezó su causa, para que quede claro. Y muchos chicos obviamente tienen una condena en suspenso por ser su primera condena y se van inmediatamente en libertad. Debo decir que con lástima, muchos de los que se van con libertad como niños,
como menores, vuelven como mayores después acompañando a otros menores. O sea, esto del tema de la red, también debo reconocer que son pocos los internados. En este momento, esta defensoría en la que yo trabajo, menores, si te pones a pensar, no es tanto, y las otras defensorías más o menos quizás. Así que, bueno, hay que trabajar duro. No estoy de acuerdo con la baja a los 16. Creo que, vuelvo a repetirte, eso no va a mitigar la violencia o la criminalidad. Hay que trabajar con políticas públicas. Hay que trabajar para los niños en el tema de crear más dispositivos. En estos momentos, si un chico entra a un instituto con problemas duales, psiquiátricos, adictivos, no hay una comunidad dual donde enviarlo, ¿entendés? Entonces, eso es preocupante. Hay que generar nuevos dispositivos que puedan hacerse cargo de las patologías nuevas que están apareciendo en los chicos. Porque vos sabés, vos debés saber, Augusto, o sea, están apareciendo nuevas complicaciones a nivel, trastornos mentales referentes a la salud mental, no solo de los niños, sino también de los mayores. Y ni hablar de los estragos que hizo la pandemia en todo tipo de menores, los que tienen conflictos con la ley penal como los chicos que no lo tienen. Sí, ahí quería agregar que lo de la pandemia ha sido sintomático en esto, ¿no? Ha profundizado este tipo de problemas, ¿no? Que ya son tomados con seriedad y que es necesaria una política de Estado que invierta, porque para esto Exacto. necesitas personal, especialistas y realmente vos sos muy joven, Karina, pero creo que me recibí de abogado, siempre se habló del patronato, que patronato todo como institución, ¿eh? Como institución. Y entonces siempre todas las normas, ¿no? Porque la presentación del patronato, el patronato debe controlar. Después vino la probation y ¿quién controlaba? El patronato y todo el patronato. Y es una situación desbordada y en las situaciones de los jóvenes tiene que haber un seguimiento real, ¿no? Claro. Seguimiento real porque la verdad es que son ellos los que tienen más posibilidades de superarse y después de no volver a cometer delitos. Y vos recién diste un ejemplo que es triste, porque la verdad que es triste que vos los ves salir, si querés, no responsable en alguna situación, absuelto, no responsable, y después te enterás que volvió a ingresar al sistema, pasado un año, 2 años, y íntimamente sabemos que es alguien que volvió al sistema, ya difícilmente salga del sistema, ¿no? Entonces, eso es doloroso. La responsabilidad que los jóvenes, cuando ingresen al sistema, es articularle todo un sistema para que ellos no vuelvan a discurrir todo ese camino que realmente es duro, es feo y que no deberían volver, pero vuelven. Desgraciadamente hoy vuelven. Augusto, la reincidencia es el fracaso del sistema, pero no depende solo de los chicos, depende de todos los operadores. Fracasó el fiscal, el tribunal, fracasó el instituto, fracasó la mamá, fracasamos todos. Entonces, por eso digo que hay que hacer un trabajo mancomunado desde que el chico entra a un instituto, como si el juez decide dárselo a los padres. Tenemos que hacer lo que vos decías, ese seguimiento, no sacarle los ojos de encima. Que te decía recién, imagínate un chico que en toda la pandemia había un único celular en la casa y debía conectarse vía Zoom porque todavía no íbamos en forma presencial. Además, no era entrevistado con los delegados porque nosotros no podíamos visitar a nuestros propios parientes, cuanto más un delegado a un chico que tiene un problema con la droga. Entonces, esto de alguna manera, la pandemia facilitó el escenario de muchas cosas para que los trastornos mentales se colaran en la vida ya te digo, de los chicos que tenían problemas con la ley como que no, metiéndose con otra serie de delitos, los digitales, y esto de que no hayan podido ir a la escuela cuando ya les costaba a los imputados, imagínate, la pandemia hizo estragos en todas las edades, en todas las franjas y en todas las cuestiones. Así que
la verdad que eso se ve en los expedientes tutelares. Ese periodo, marzo 2020, julio 2021, que empezamos con las burbujas, se sintió. Se sintió y se resintió en los chicos, porque ya te digo, no podían ir a los colegios, no podían socializar. Entonces, imagínate, un chico que no socializa, no va al colegio, no tiene contacto y tiene problemas con la ley o es fácil de colocarse en situaciones de riesgo, lo primero que busca es la droga, la calle, pares que hacen lo mismo que él o mayores que lo utilizan para. Y entonces, Sí, bueno, sí. ahí. No, eso es verdad, realmente más allá del pensamiento que uno pueda llegar a tener, porque hay personas, operadores que opinan distinto a Karina y a mí, ¿no? Sí, Los que tienen con el criterio de la rigurosidad, consideran que esto se soluciona. El tiempo lo ha demostrado que con esa no, política muy lejos no ha llegado, ¿no? Pero es eso. atendible. Hoy, no sé si eso es parte de Karina, reconozcamos que son mayoría o no lo reconocen, pero operan con esa línea de pensamiento. ¿No? Esto nos estaría Sí, mostrando la realidad. Pero más allá de eso, tenemos que marcar un grado de optimismo que las soluciones alternativas para los menores es la más fructífera, es la que, como ha sido en un delito que nos explicó Karina, como sería un tema de abuso, que no tiene nada que ver con lo patrimonial, con otros tipos de delitos, el acercamiento de víctima a victimario es donde más ha prosperado y donde el mismo joven toma de primera mano en el sentido de estar frente a la persona que agredió y comprende realmente que está mal y que debe rever eso como una actitud dentro de su vida y que esto ha ayudado, obviamente, por especialistas, claro, y con la contención de vida también de la familia, pero hablemos de los especialistas claro. que le deben dar contención y expansión, esto es superable. Bueno, esperemos que esto mejore y que en un encuentro el año que viene estemos hablando, Karina, de que bueno, hay un proyecto serio de procesal penal juvenil, porque hasta ahora no ha operado más allá de las buenas intenciones de muchos operadores. Esa es una realidad, ¿no? Mira, ha pasado volando la hora con Karina. Bueno, ahí, Karina, un poco redondeando este aspecto y que antes de, que no quiero olvidar ahí, agradezco las distintas expresiones que son ahí han estado, tenés distintas felicitaciones en tu exposición, como siempre, ¿no, Karina? Bueno, yo agradezco ahí que se ha presentado un empresario muy importante que es Richard Dumanjó, ¿no? De mi querido River Plate, que hemos compartido, y Joyerías Rick está acompañando, que me carga porque no tengo para el último programa que haga una donación de un anillo para sortear, ¿no? Cinco, la nueva hora. Que está. Así que Joyerías Richie lo comprometo desde acá para el último programa del año que sorteemos algunos de los anillos que usted frente al Hotel Alvear siempre doy, Karina. ¿Cómo ves vos la posibilidad real que, que la política criminal con respecto a los jóvenes permita, un poco una síntesis de lo que nos has desarrollado, una menor incidencia dentro de la comisión del delito, que también has dicho, porque esto reiteralo, que no es tanto como dicen, ¿no? Yo entiendo que los medios vendan el tema de los delitos de los jóvenes, pero que en proporción no ha crecido en los últimos, no importa el gobierno, porque no hablamos de política, sino es que en los últimos tiempos, cronológicamente, no se ha disparado, no fue a 45 grados que aumentó, que siempre No, mantuvo una determinada línea y como bien también te pido que reiteres, ¿cuántas personas, cuántos tengo, jóvenes se encuentran no es privado de su libertad o se encuentran como internos dentro de los institutos? y Un poco para redondear todo esto. claro,
Para toda la capital, en este momento, tengo 10 internados. Esta defensoría, la Defensoría de Menores 1, tiene 10 internados. Y los que están internados están en una situación, se permite decir, bien internados, de una envergadura importante, pero son 10. Estamos hablando de 10 personas, o sea, para toda la capital. Es cierto lo que vos decís, si vieran las estadísticas de lo que se denomina la BGD, que es la base general de datos de menores, podrías ver, porque muchos piensan que hay muchos homicidios, que la tasa de homicidio debe ser súper elevada, y es la que menos es mínima de abuso sexual, casi te diría un 2%. O sea, la mayor comisión es respecto de los delitos contra la propiedad, pero no así contra la vida, es baja, y contra la integridad sexual también es baja en lo que se refiere a los adolescentes. Entonces, es un poco que a veces también los medios ayudan, digamos, a recargar esta idea de que yo, a ver, no es que estoy diciendo que no hay delito, sí, lo hay, pero no es tanto como dicen. Como también digo que no es que un chico entra por una puerta y sale por otra. Tampoco es así. Ya te dije, hay 10 chicos que están adentro con delitos. O sea, no es que el juez, los jueces lo sacan enseguida. No, no es tan así. El juez hace un estudio. La verdad que tenemos jueces muy buenos de menores que hacen estudios, que realmente son comprometidos, son involucrados, juezas, jueces que estudian los casos y realmente si entienden que es prematura la salida, y bueno, será prematura, tendremos que esperar y hay que reforzar. Quizás hay que reforzar a nivel vínculos, en la familia, a nivel tratamientos de droga. No es fácil cuando un chico, recordá esto, porque muchas veces escucho decir, claro, tiene el problema de la droga, bueno, ¿por qué no lo internan? A ver, no es tan fácil. Si para nosotros quizás no es fácil tomar conciencia a veces que no tenemos problemas con la ley, que tenemos que hacer un tratamiento psicológico, algo tan simple o tan complicado como ir al psicólogo. Nos cuesta tomar esa decisión, ir una, otra sesión. Para una persona que tiene problemas con la droga, no es tan fácil y encima si no tiene una familia continente, porque no es solo la voluntad, es también que lo acompañen, que lo sostengan. Se trata de eso, o sea, nunca dejen de pensar que es un menor de edad, es una persona que está en pleno desarrollo mental, físico, y que hay que acompañarlo. Y si no tiene ese acompañamiento, no es tan fácil que diga, bueno, sí, voy a hacer un tratamiento ambulatorio. Sin ir más lejos, Augusto, me acuerdo de un chico que me decía, no, yo no hice el tratamiento. ¿Y por qué no lo hiciste? Y porque era tratamiento ambulatorio, era online y en forma grupal. Yo no tenía ganas de que el resto escuchara lo que yo quería contar de mi mamá o de mi papá. Y tiene razón. O sea, ¿por qué él no podía tener un tratamiento individual? Después trabajamos para que lo tuviese. Y la resultó. Pero ¿qué hicimos? Lo escuchamos. Nos pusimos a pensar, bueno, ¿por qué no fuiste al tratamiento? Le preguntamos, él lo contó y pudimos cambiar la versión. Y en lugar de ser grupal, fue individual y respondió. ¿Y ahí quién se equivocó? ¿El chico? No, nos equivocamos nosotros. El del instituto que sugirió que fuera al almendro, que era la comunidad, y que lo hiciera en forma virtual y grupal. Y el chico me decía, yo no tengo ganas de contar lo que a mí me pasa a otras personas que no conozco. Y tiene razón. Sí, ahí, Karina, porque se me está acordando el tiempo, es lo que quería agregar, ¿no? Sumando siguiendo y coincidiendo con Karina en esto, que, por ejemplo, hay otros departamentos en provincia que trabajan bastante esta temática de los menores, ¿no? Con fundaciones, institutos. Yo creo que a nivel nación, no, al menos no tengo referencias que ocurra lo mismo. Por lo menos yo noto en provincia una determinada inquietud con respecto a esto que bien vos desarrollas, porque si con un mayor este tipo de tratamiento siempre es individual, hablar de que un adolescente tenga desarrollar y buscar prosperar con respecto a esta temática, que es su problema, y que lo haga en forma grupal, realmente resulta altamente de alguna, y que se sepa interpretar con faltar el respeto al joven, ¿no? Porque él no va a tener, no tiene por qué explicar
explicarle que lo Claro. escuchen 20 personas, ¿cuál es su problema? Esto no, desde nuestra Exacto. lógica, sepan disculpar y dispensar los que se oponen o no están de acuerdo con lo que nosotros opinamos y que firman que vayan a estos centros y expresen los jóvenes su visión. Pero no, bueno, Es muy enriquecedor. cierto. Antes de finalizar, Karina, bueno, ahí te quería poner que el doctor Carlos Quirós dice realmente genial, y antes Juan Pablo Gallego también la felicitaba a Karina, por lo que he leído. Bueno, realmente antes de generar también quiero reiterarle a Richie Joyeros, que me está cargando tanto. Sí, soy el responsable, Richie Joyeros, le paga el mejor oro, pero que haga también su donación para el último programa y sortee un anillo de oro, ¿no? Nos vamos a encargar de eso. Karina, sí quería también desde lo procesal, que sí, claro que él no es la excarcelación. ¿Cuál es el nombre? Así lo refrescás y nos dejás la Externación. definición. El joven se lo Externación, ahí externa, está. se Muy bien. Okay, egreso, okay. cárcel. Y que no va en el Los principal, abogados, sino que va en el incidente del tutelar. exacto. No, Muy, no me llames incidente, se llama legajo tutelar o muy bien, no expediente me tutelar. salió perfecto. El legajo tutelar. Muy bien, muy bien, El muy bien. expediente tutelar que se presenta ahí es el pedido de egreso o externación, la libertad, pero no es la excarcelación, porque algunos abogados a veces introducen este instituto que no es correcto, más allá que el juez lo va a adecuar teniendo en cuenta que no posee el conocimiento, pero es externación, libertad o egreso. Bueno, muy bien. Bueno, eso ya me voy a ir pensando toda la tarde como definición. Así que me ha dejado ahí una definición interesante, Karina, que los que no hacemos tanto menores tenemos que mentalizar lo que existe. Bueno, Karina, El sí. pequeño fundamento es que la libertad es la regla y la Convención de los Derechos del Niño dice en el 37, inciso B, que la prisión solo será como última ratio y por el periodo más breve que proceda. En función de eso y la buena evolución, pedís el egreso. Ya te Muy dice el bien, muy bien. Muchas gracias. Tomen nota, no queda grabado esto. Todos los abogados empiezan a escribir, que ahí tienen, como cuando tiempo atrás, Karina, poníamos en el tema de la excarcelación, solicita la excarcelación de acuerdo al derecho y que la caución haga posible su señoría su pago, que era un cliché de 3 líneas y ya Claro, estaba. claro. Así que esta parte, por favor, acá la directora, déjelo grabado que todos los abogados van a pasarlo. Son 2 Y minutos cruciales. Y no cuando hay ningún difunda problema. también, difunda esta parte. Si no gusto, no hay ningún problema. Ya saben los que les interese o más sobre el tema. A mí me encanta y me apasiona. Yo como siempre digo, yo esto no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero nadie va a poder decir que no le hago, que no lo hago y que no le pongo pasión. La verdad, a mí el derecho penal juvenil me apasiona. Está el Instagram, así que cualquiera que es @carichab, si a alguno le quedó algo inconcluso o quiere volver a hablar o alguna cuestión, no hay ningún problema. Perfecto, así que ya saben cómo comunicarse con la doctora Karina Chávez. Lo que nos queda para el año que viene es volver a algo que no tratamos este año, que es el tema del grooming y el artículo que hoy casualmente leía del tema de Porno porno venganza. El tema de porno venganza salió en La Nación, aclaro, en un artículo de La Nación con respecto a una nueva miniserie Intimidad de Netflix, que hizo todo un desarrollo interesante y cómo esas cosas se desarrollan hoy en la sociedad de Argentina. Así que será un tema que en una nueva oportunidad vamos a estar charlando. Sobre todo, justo Sí, porque no tenemos sí. legislación específica y eso es lo malo, cuando tenemos vacíos legales. Y sí, ese es otro desafío que tenemos, ¿no? Sí. Igualmente, yo había leído, en junio de este año entraron 2 proyectos al Congreso, deben estar durmiendo, muy interesantes.
¿Dónde? Bueno, no tuve oportunidad, eso te voy a después pedir por privado que se me lo reenvíes, porque Sí, leerlo sí, sí, lo voy a leer en este enero me sí, sí. toca trabajar, así que voy a tener tiempo para leer, para estudiar. Así que eso sí, esos son temas, como lo dijimos ya hace 2 años, a ver si me acotan, 2 o 3 años, es algo que ha ido avanzando, el tiempo nos ha demostrado que teníamos razón y sin ser soberbios, ¿no? Que ha ido avanzando y que cada vez explota más y que seguramente el año que viene va a ser más importante y una ley es imprescindible en esto, ¿no? Porque tenemos que aprender los argentinos desde lo jurídico dejar de emparchar. Así que es el desafío que tenemos, la verdad es el desafío que tenemos. Bueno, Karina, nos hemos pasado ya ampliamente, pedimos disculpas, agradecemos a quienes se han quedado con nosotros y Karina, que gracias por tu tiempo, gracias por tu sapiencia, siempre interesarte en estas temáticas. Te seguimos, yo siempre tengo presente este año una charla tuya un día domingo, creo que con México, ¿no? Que hablabas de grooming, pero muy bien desarrollado. Y el tema que es importante que profesionales, funcionarias como vos sigan teniendo esta inquietud y esta pasión que de alguna manera no solo a vos te hace mejor, sino a nosotros que te escuchamos nos hace mejores porque aprendemos y nos dejás conceptos. Así que agradecemos todo esto de vos, que tengas un gran fin de año y un excelente principio de año y seguramente tendremos un próximo encuentro. Y lo de Richie Joyeros no es chiste, porque yo voy a ir a ver hoy a Richie Joyeros y seguramente va a dar algo para sortear el último programa. Así que muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Bueno, Augusto, te agradezco este espacio nuevamente. Para mí es un placer hablar en este espacio porque me da gusto transmitir, como vos decís, el saber, lo que uno sabe como experiencia de trabajo del día a día, charlar, intercambiar opiniones y, ¿por qué no?, tener distintas posiciones. Te agradezco a vos y al Sol de Andrea, que es un encanto también. Bueno, Te mando un beso y que acá tengan está feliz la fin. directora del equipo. Sí. Felicidades Felicidades. para los Muchas dos. Un beso grande. Hasta la próxima.